Sanador, y somos un equipo cuando oramos. Siempre seremos mejores en equipo de oración, equipos de trabajo. Trabajar en equipo es algo precioso. Y recordemos esto, siempre seremos mejores en equipo. Y pensando en esta carta que hemos venido trabajando de Colosenses, Pablo se despide y cuando se despide menciona a los miembros de su equipo. Piensen esto, somos un gran equipo como iglesia y siéntase así, por favor. No es una palabra solamente como para hacerlo sentir bien, es verdad. La palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo y como equipo, cada uno de nosotros es importante y es necesario. Yo quiero que usted vea una ilustración. ¿Me están escuchando bien? Escucho un poquito fuerte aquí el sonido, si le bajamos una gotica, escucho el retorno muy fuerte. Quiero que vean una ilustración. ¿A quiénes les gusta el ciclismo? A ver, levanten la mano. Ver o pedalear, ¿sí? Hay varios, ¿cierto? Colombia, por favor, está a la cabeza en ciclismo. Yo este año le cogí como fiebre al ciclismo y estoy haciendo ejercicio y como medio de transporte. Pero quiero que vea una ilustración. A los que les gusta el ciclismo lo van a disfrutar y los que no lo van a entender. Vea este video, solamente dura 2 minutos, pero quiero que lo vea. Vea cómo es que hacen los ciclistas para trabajar en equipo. Por favor, Juan Carlos, suéltala. Este es el líder del equipo, el velocista, el sprinter, como le dicen. Pero él no puede solo. Solo no puede. Él necesita un equipo, vean. Ese es su equipo. Los 3 primeros son su equipo. Y él va atrás. Esos 3 que van adelante van, como decimos coloquialmente, poniéndole el pecho al viento. Y vean la energía que va gastando. El de adelante al 100%, el otro al 71%, el otro al 64% y el otro al 62%. O sea, van protegiendo al que va de cuarto. Va protegiéndose en energía. Cuando ya se quemó el primero, exhausto, se cae. Y el segundo ahora va dándole a todo, pero le dan a toda. Y van cayendo poco a poco, hasta que el que está atrás, guardando energía, vean lo que pasa. Por fin se abre. Él va ahí atrás, resguardado, protegido. Todos los demás, los de adelante, les llaman gregarios, van protegiendo a su líder. Es una maravilla del trabajo en equipo. Y cuando ya falta poco para llegar y los demás se van quedando en el camino, el que va resguardado se abre y se despunta. Y es así como ganan. Y ahí está, el colombiano Fernando Gaviria. Chévere, ¿no? A mí me emociona ver este video porque digo, oiga, qué trabajo en equipo tan espectacular. Dice Fernando Gaviria que orgullo colombiano. Pero fíjese, él no podría hacer lo que hizo si no fuera por su equipo. Y todos conocemos al líder, pero ¿quién conoce a los gregarios? De pronto al que le gusta mucho el ciclismo y se sabe el nombre de todos los gregarios y se los pelean en los equipos. Pero el gregario es fundamental. Es el que se rompe y el que va adelante poniendo el pecho va gastando al 100. Y usted ve videos en internet, en YouTube, y ve cuando con la lengua afuera, como dirían en el Ecuador los ecuatorianos, como ya le sacaron el aire. O sea, botó el último aliento, exhausto queda, luego el segundo, y por último el que está atrás resguardado sale. Qué trabajo en equipo tan espectacular. Somos un equipo. Somos un equipo. Y quiero que piensen en esto. Pablo se despide en su carta a los Colosenses, y él lo que hace es menciona a su equipo, cuenta de la gente con la que trabaja,
Personas que de pronto usted y yo no hemos escuchado mucho. Y quiero que abra la Biblia allí en Colosenses el capítulo 4, versículos 7 en adelante. Vea lo que pasa. Dice, nuestro querido hermano, ¿cómo se llama? Tíquico. Acá hay unos nombres, por favor, que vale la pena tomar nota porque le pueden servir para sus hijos y sus nietos. Nuestro querido hermano Tíquico. ¿Quién conoce a Tíquico? Cuando alguien menciona a Tíquico, dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cierto? La gente habla de Pablo, Pedro y demás, pero Tíquico, por favor. Gracias a Dios que somos un gran equipo. Esta iglesia es fruto del trabajo de equipos. Esta iglesia tuvo un pastor fundador, Hernando Vidal, un pastor sucesor, Luis Miguel Huertas, quien habla en este momento. Luego vendrán otros y otros y otros, y somos eslabones y equipos de trabajo también que van apareciendo uno tras otro, pero todos son importantes porque somos un gran equipo. Por tanto, quiero que pensemos en esta mañana, qué bueno ser parte de un gran equipo, que hacemos parte del equipo del Señor y que cada uno es importante. Y Pablo no quiere que sus colaboradores pasen desapercibidos y menciona a Tíquico y vea lo que dice. Quiero que me dice, fiel servidor y ¿qué más? Y colaborador en el Señor. Vea cómo lo describe. Les contará en detalle cómo me va, porque la gente estaba preocupada porque recuerde que Pablo ¿dónde estaba? Estaba preso. Y la gente estaba preguntando, ¿y cómo le va a Pablo? ¿Y cómo está Pablo? Y dice, Tíquico les contará cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. O sea, Tíquico aquí es la persona fiel, servidor, colaborador, portador de noticias, de buenas noticias, portador de la carta también. Ellos son los que llevan esta carta. Y luego menciona otro personaje, versículo 9. ¿Va con él quién? Onésimo. Otro nombre simpático, ¿cierto? Onésimo. Nadie se llama Onésimo aquí, ¿cierto? Onésimo. Estos dos son portadores de la carta. Y Pablo los menciona de primeras. Y Onésimo, ¿en dónde aparece en la Biblia? Yo le voy a poner una tarea, si usted quiere hacerla. Busque son 10 nombres. Cada nombre, búsquelo en una concordancia bíblica. Una concordancia bíblica, el que no sabe qué es un libro del A a la Z, donde se va a poder encontrar cada palabra y le dice los versículos en donde aparece. Busca la palabra Tíquico y le dice los versículos en que aparece. Onésimo, los versículos en que aparece. Y se va a enterar lo que la Biblia dice de este personaje. Y aquí brevemente estamos mencionando lo de cada uno. Algunos se menciona un poco más, algunos solo se menciona una vez. Pero quiero que piense, son parte del equipo. Y ninguno es más importante que otro, porque cada miembro del equipo es fundamental y es clave. Y de ese Onésimo se menciona en una carta que se llama Carta a Filemón. Este Onésimo, vea lo que dice aquí. Dice, Onésimo dice, querido, ¿y qué más? Pero vea a Pablo cómo es de cariñoso. Le dice, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Era como de natural de Colosas. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Cuando usted investiga un poco de Onésimo, ¿sabe qué dice la Biblia de Onésimo? Que Onésimo era un esclavo. Su amo, su patrón, era Filemón. Parece ser que le hizo alguna triquiñuela, alguna cosa, y se fugó el sinvergüenza. Y llega a la cárcel. Y tan de buenas Onésimo que en la cárcel le toca de compañero Pablo. Y se convierte con Pablo. Y luego tienen que devolver a Onésimo donde el amo. Y resulta que el amo, Filemón, es amigo íntimo de Pablo. Dígame si Onésimo no era de buenas, ¿cierto? Y Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice, recíbeme a mi hijo que se ha convertido de verdad y ha cambiado. Y digo que Onésimo habrá, que dicho que Pablito, ¿sí? Escribirle a Filemón, porque usted sabe que un amo, un patrón, podía hasta mandar ejecutar a un esclavo por lo que había hecho. Pero aquí Pablo dice de este tipo, que algunos dirían sinvergüenza, esclavo, ladrón o tantas cosas. Pablo dice, Onésimo, querido y fiel hermano. El testimonio de un hombre que habiendo sido un sinvergüenza, ahora se convierte en una persona fiel. Y tan fiel que Pablo dice, querido. Otro coequipero, vea, otro nombre simpático, versículo 10, ¿qué dice?
Aristarco. Los tres que vienen ahorita son personas de origen judío. Dice Aristarco, mi compañero de cárcel. Oiga, usted puede decir mi compañero de ciclismo, mi compañero de tenis, mi partner de squash, pero mi partner de prisión no suena tan agradable, ¿verdad? Dice, mi compañero de cárcel les manda saludos. Pablo, ¿cómo trata de distinguir a cada uno de sus coequiperos? Luego menciona a Marcos. Marcos es el primo ¿de quién? De Bernabé. Acá hay un detalle importante de Marcos. Marcos fue uno de los que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero. El primer viaje misionero era Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y dice la Biblia que apenas empieza el viaje, hubo problemas, y ¿se acuerdan qué pasó con Juan Marcos? Se devolvió, le dio miedo y se devuelve. Cuando empiezan el segundo viaje, Pablo y Bernabé se ponen de acuerdo y Bernabé dice, oiga, llevemos a mi sobrino, a Juan Marcos. ¿Y Pablo qué dice? No, le dice, Bernabé, podrá ser tu sobrino y lo que quieras, pero esa gallina no lo vuelvo a llevar. ¿Sí? Y dice que Bernabé se pone fuerte, le dice, Pablito, con todo cariño, con todo respeto, pero yo creo que a este muchacho hay que llevarlo. Y Pablo que no, y que sí, y dice que tienen su diferencia fuerte, al punto que Pablo coge a otra persona, a Silas, y arranca por otro lado, y Bernabé coge a Juan Marcos, y uno dice, ¿qué pasó? Pero arrancan por diferentes lados, pero ve el concepto que tiene Pablo de Marcos. Ese es un gallina que no sirve para el ministerio. Lo que llama la atención es que más adelante, Pablo va a decir en segunda de Timoteo, va a decir, traigan a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Interesante. ¿Qué hizo que Marcos cambiara? El poder del Señor. Pero ¿a quién usó Dios para cambiar a Marcos? A Bernabé. Y acá dice Pablo, que Marcos, el primo de Bernabé, o el sobrino, dicen en otras traducciones, en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, ¿qué dice? Reciban a esa gallina. No, ¿qué dice? Recíbanlo bien. Recíbanlo bien. ¿Ven cómo Pablo menciona lo digno de destacar de cada persona? Yo creo que nosotros hubiéramos puesto, miren, ese Marcos por si acaso ya cambió, ya no es cobarde como antes. No, Pablo ni siquiera lo menciona ya. Simplemente dice, recíbanlo bien. Y luego dice, también los saluda Jesús, llamado el justo. Algunos creen que este Jesús no quería ser llamado como el Señor, entonces usaba este otro seudónimo, digamos, llamado justo. Dice, estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho, ¿qué dice? Mucho consuelo. Vean lo precioso de la palabra de Dios. Pablo está describiendo a esta gente que son desconocidos, yo los llamaría fieles desconocidos, pero no solamente desconocidos, son amigos de Pablo. Sirviendo al Señor, uno construye amistades que son duraderas, permanentes. Y Pablo sigue, hay más personas. Luego dice, les manda saludos, y ahora vienen tres de origen griego, ya no judíos. ¿Quién menciona? Epafras. Este Epafras, dice, es uno de ustedes, él era de Colosas. Parece ser que Epafras fue el fundador de la iglesia, porque Pablo le escribe a Colosas, pero él nunca había viajado allá. Y dice, es uno de ustedes, este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración, ¿por quién? Me llama la atención cómo Pablo se demora un poquito más en Epafras, porque parece ser que este hombre fue clave en el inicio de la iglesia de Colosas, de la Odisea, de Hierápolis, las iglesias del Valle del Lico. O sea, es un hombre que trabajó en una región. Y una de las características de este hombre es que él dice que él luchaba, ¿pero en qué? En oración. Uno siempre piensa en lucha, en pelea, en enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Acá dice luchar en oración. Me llama la atención la expresión en el original, porque es la expresión de donde se deriva la palabra agonía también. Vale decir que él no simplemente no oraba, Señor, bendícelos, sino que él pasaba mucho tiempo en oración, hasta ser agonizante en oración. Me hace recordar a Jesús en el huerto de Getsemaní, que dice que su oración era tan intensa que sudaba, ¿y recuerdan cómo?
como grandes gotas de sangre. Dice aquí que este Epafras era un hombre de oración. Tanto amor por su gente, ¿verdad? Ese oraba por sus coterráneos. Dice intensamente, y siga leyendo, para que plenamente convencidos se mantengan firmes. Esa era la oración de Epafras. Oraba por su gente, por su pueblo, por los suyos, diciendo: Señor, te pido para que esta gente se mantenga firme, cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y vean el versículo 13. Pablo dice: a mí me consta. ¿No le llama la atención esa expresión? Que alguien diga eso, a mí me consta. Cuando leía esto decía: ¿quién podrá decir eso de nosotros, de mí, de usted? A mí me consta que usted es una persona que lucha en oración por su gente. A mí me consta, dice, que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y Hierápolis, ciudades vecinas a Colosas. Ese hombre fue un hombre de oración y un hombre de la palabra. Fue quien Dios usó para empezar la iglesia allá. No fue Pablo. Eso me hace recordar cómo Dios usa personas sencillas a veces para empezar grandes cosas. En el CBT, el Centro de Estudios Bíblicos y Teológicos, una materia que terminamos ayer que se llama Liderazgo, Visión y Proyección Ministerial, cada estudiante tiene que elaborar un proyecto con el cual quiere bendecir la iglesia, desarrollando sus dones y talentos. Y varios pensaron en muchos aspectos interesantes que vamos a poner a andar en las diferentes confras. Alguien hablaba, por ejemplo, de a través del deporte, hacer contactos en un lugar, hacer amistad en un parque, y a través de ese deporte ir poco a poco invitándolos a su casa para ganarlos para el Señor, haciéndose amigos, ganando el derecho de ser escuchados para compartirles de Jesús. Y cuando hablábamos de esto ayer, recordábamos cómo muchos ministerios en América Latina, en Colombia, América Latina y el mundo han empezado así. El Club Deportivo Cosdecol en Medellín empezó cuando una persona comenzó a jugar fútbol con un grupo de muchachos en el barrio. Y hoy es toda una corporación deportiva que alcanza jóvenes. Como ellos dicen, en una mano un balón y en otra mano la palabra de Dios. Es lo que ahora Hat-Trick también está haciendo aquí en Bogotá. Es como empezó el ministerio de Young Life hace más de 70 años. Hubo un pastor joven que se dio cuenta que los jóvenes no venían a la iglesia. Se puso de pantaloneta y salió al parque. Y comenzó a jugar baloncesto. Y los muchachos decían: ¿usted no es el pastor? Sí, y juega con nosotros. Pero él se acercó primero y él descubrió que si queremos que la gente venga, hay que ir. Hay que ir. Y Dios usó a una persona desconocida para empezar todo un ministerio que hoy bendice el mundo alcanzando jóvenes. Así han empezado muchas cosas pequeñas. Esta iglesia empezó en la sala de una casa, cuando el pastor fundador no era un pastor todavía. Era una persona que tenía inquietud en alcanzar a los jóvenes universitarios y nunca soñó con fundar una iglesia. Lo que quiero que pensemos aquí: Epafras empieza a compartir la fe y eso da lugar a una iglesia que alcanza a las ciudades vecinas, Laodicea, Hierápolis. ¿Se ha puesto a pensar en lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros? Y sabe, esas cosas surgen por el Espíritu de Dios moviéndose a través de cada uno de nosotros. Qué bendición este Epafras, fundador de una iglesia y de las iglesias en ciudades vecinas, porque era un hombre de la palabra y un hombre de oración. Versículo 14, vea lo que dice: saluden, ¿a quién? A Lucas. ¿Y qué dice de Lucas? Querido médico. Otra vez la expresión querido. Vean Pablo cómo es. Uno siempre se imagina a Pablo duro, escueto, porque Pablo siempre es tosco a veces para hablar. Pero vean a Pablo diciendo querido médico. Lucas, el médico amado, se convierte o se une al equipo de Pablo como en el segundo viaje misionero, más o menos. Uno puede deducir esto porque el libro de Hechos fue escrito por Lucas y él, como en el segundo viaje, comienza a escribir en primera persona plural. Al parecer, él se une al equipo y desde allí acompaña a Pablo hasta el final de sus días. Pablo tuvo ahí la dicha de tener médico de cabecera hasta el final. Lucas, querido médico, dice. Y este médico, no solamente médico, sino escritor. Él escribió el Evangelio de Lucas, por cierto, el Evangelio más cronológico, más ordenado. Si usted quiere tener una mayor cronología de los eventos de la vida de Jesús, ese es el Evangelio de Lucas. Y luego escribe el libro de Hechos. Vean estos colaboradores que Pablo tiene aquí. ¿No les parece un tesoro?
y desconocidos. Bueno, Lucas es un nombre que le podemos poner a un hijo, a un nieto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y vean, y dice Lucas, el médico, y aparece otro personaje. ¿Quién más? Demas. Aquí llama la atención que de Demas no dice nada. Uno dice, ¿por qué no dice nada de Demas? La Biblia menciona que Demas, luego en la carta de Timoteo, dice la palabra de Dios que Demas, dice Pablo, me ha abandonado amando este mundo. Triste, ¿cierto? Yo creo que Pablo, algunos intuyen y dicen, yo creo que Pablo ya veía en Demas que estaba andando medio flojo y no dice nada. Si usted fuera Demas y lee esta carta, ¿qué sentiría? A todos les dice algo y de mí no dice nada. Uno se queda medio aburrido o no, diga la verdad. Y si usted sabe que está andando medio chueco, pues obviamente la conciencia nos acusa y decimos, no, yo ya sé por dónde va la cosa. Algunos creen que de pronto Pablo ya estaba viendo a Demas no caminando muy bien, por eso, porque luego más adelante se ve que él lo abandona, pero Pablo tiene la gentileza, la delicadeza de mencionarlo al menos. Y luego dice, saluden a los hermanos que están en Laodicea, la ciudad vecina Colosas, como también a Ninfas. No se sabe si es hombre o mujer por el nombre que puede servir para ambos. Y dice, y a la iglesia que se reúne en su casa. Este Ninfas, otro fiel desconocido, anónimo, pero era una persona que tenía en su casa, ¿qué? Una iglesia. La iglesia como templo, eso aparece siglos después. Las iglesias en el Nuevo Testamento eran en casas y la gente fundaba iglesias en sus hogares, como lo que hoy hacemos nosotros con los grupos de crecimiento. Y dice que este Ninfas tenía una iglesia en su casa. ¿No les parece precioso eso? Una iglesia en mi casa. Y luego menciona, saluden a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, una vez que se haya leído a ustedes esta carta, la de los Colosenses, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia. Al parecer esta carta se perdió, no tenemos una carta a los laodicenses, no la hay, pero él sigue Pablo escribiendo y dice, díganle a otro nombre simpático, Arquipo, que se ocupe de la tarea que recibió del Señor. Eso suena como a regaño, ¿cierto? Otra Biblia, otra traducción va a decir, cumple tu ministerio. Ahora es una expresión que Pablo usa en otros momentos. Cuando le habla a Timoteo, le dice, Timoteo, cumple tu ministerio. Cuando él habla de sí mismo, acerca de lo que Dios lo ha llamado a hacer, él va a decir que su gozo es acabar la obra que Dios lo ha llamado. Él va a decir en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y en 2 Timoteo 4:7, cuando ya está al final de sus días, despidiéndose, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para Pablo era muy importante cumplir el ministerio. No sé si era regaño o si era una palabra de aliento, pero le está diciendo a Arquipo, sigue adelante con lo que Dios te ha encomendado. Lo que quiero que pensemos aquí, hay 10 nombres que aparecen acá, no muy conocidos, pero quiero destacar 3 aspectos, por favor, que puedo encontrar aquí en el equipo de Pablo, que no solamente era un equipo de trabajo, lo que quiero que ustedes piensen aquí que eran amigos en la tarea. Pablo se refiere a ellos con afecto, les dice queridos. Pablo construye una relación significativa con la gente. Por eso cuando hablamos en la iglesia de relaciones significativas, no es como un capricho, no. Es porque la esencia del evangelio es que produce eso en nosotros. Dios nos creó como seres en relación. Somos un equipo y en la medida que trabajemos como equipo, podemos vivir lo que vivimos aquí en el video. Juntos, cada uno haciendo su parte, cada uno haciendo su rol. Algunos serán más conocidos que otros. Alguien me decía una vez, ¿usted qué hizo para ser pastor? Yo no sé qué hice, el Señor me perdone. Yo lo único que quería era ser fiel. Yo no vine a Colombia para ser pastor hace más de 20 años, vine para trabajar con jóvenes. Y los jóvenes están en mi corazón, pero el Señor va llevándonos a instancias que no pensamos. Pero lo que quiero que piense aquí es, ¿a dónde lo quiere llevar el Señor? A veces pienso, Señor, ¿por qué no me dejaste como un fiel desconocido? ¿Sabe que eso tiene su encanto y su dulzura? Trabajar tras bambalinas cuando nadie lo ve, pero que usted sabe que Dios sí lo ve. Trabajar tras bambalinas
tiene grandes ventajas. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad lo tiene el que lo... Todos decimos, Nairo quedó segundo. Nadie dice acerca de los gregarios no hicieron bien su trabajo de pronto, etcétera, 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 lo que sea. Es un equipo, el equipo llegó segundo. Trabajar tras bambalinas tiene un encanto especial. Y lo que quiero decirle aquí es, gracias a Dios por todos los que tenemos aquí en la Confra trabajando tras bambalinas, que usted no los ve. Hemos hecho cambios a nivel locativo, las sillas, las luces, las cámaras, ahora las barandas. Se han visto, estamos estrenando barandas. Cada vez más tenemos una administración, un administrador que nos pone a estrenar continuamente. Gracias a Dios por eso. Pero son fieles desconocidos. Hay un asistente administrativo que trabaja con él. Hay personas que llegan desde las 8 de la mañana metidos en esa cabina que ustedes ven allá, allí encerrados. Ahí están trabajando desde temprano, cuadrando detalles y cosas para nosotros. Y hay así muchas personas que trabajan tras bambalinas, con las cuales queremos seguir construyendo relaciones significativas y decirles, queridos, gracias a Dios por ustedes. No solamente amigos en la tarea, Pablo dice coequiperos, colaboradores, servían juntos, mis compañeros. Gracias a Dios, yo puedo darle gracias a Dios que a lo largo de los años de conocerle, trabajando al lado de otras personas, he podido construir amistades que perduran en el tiempo. Y cuando veo a Pablo aquí saludando a toda su gente, digo, qué belleza. Y lo animo a algo, que usted sea parte de un equipo de trabajo. Hay equipos en el Ministerio de Niños, anfitriones. Si usted no está en un equipo, se está perdiendo la dicha de disfrutar trabajar en equipo. Y le digo algo también, por favor. Trabajar en equipo no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos somos complicados, ¿o no? Si el equipo más sencillo, la pareja, la familia, en la familia hay problemas. En un equipo de trabajo, cuando más el equipo comienza a crecer, ¿sabe cuál es el síntoma? Que un equipo está caminando bien cuando se agarran. Sí, ¿sabe por qué? Porque como dirían en la costa, y perdone la expresión, es coloquial, pero no es grosera, es pelan el cobre, ¿cierto? Y saca lo que tiene adentro. Y ese viene que es complicado, el otro es meticuloso, detallado, el otro que es todo brocha, deje ahí, no, que usted siempre es bruto y tosco, no, que usted siempre es meticuloso, cuadriculado, y se agarran, pero en esos roces nos pulimos y somos mejores. Yo, cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Arquipo, a Tíquico, a todos esos, oye, cuéntenme los agarrones que tenían. Yo me imagino al Señor Jesús andando con su equipo. Imagínense Juan todo delicado, ámense. Yo imagino a Juan así, ay, ámense los unos a los otros. El tosco de Pedro, sí, ay, ¿cómo así que ámense? Sí, porque Pedro parece ser que era como medio torpe, medio, sí. Y de pronto Tomás, todo pensativo, reflexivo, existencialista, soy, yo no soy, existo, no existo. Un equipo así, ¿se imagina? Qué belleza trabajar juntos, porque en equipo somos mejores. Hay personas que dicen, a mí me rinde solo. A Pablo no le hubiera rendido solo. El ejemplo que vimos del ciclismo, solos no hubieran podido. En equipo somos mejores. Y quiero terminar con esto. Fieles desconocidos tras bambalinas, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque hicieron parte de ese equipo que hizo posible que el Evangelio corriera por aquel entonces y siguiera corriendo hasta nuestros días. Hoy nosotros como equipo queremos que el Evangelio siga corriendo en Bogotá, en Colombia. Por eso tenemos misioneros y queremos seguir apoyándolos. Queremos seguir creciendo como iglesia, no con un ánimo proselitista, no. Queremos porque más personas conozcan a Jesús y que el Evangelio transforme sus vidas. Eso es lo que queremos, porque es la mejor noticia que el ser humano puede escuchar. Porque no hay mejor noticia en esta tierra que el ser humano pueda escuchar, por favor. Como decía un pastor, si usted sabe de una mejor noticia, cuéntemela, porque no hay mejor. Es lo que el hombre necesita para poder vivir de una manera distinta. Y porque el Evangelio muchas veces no está haciendo la obra completa en nosotros, es que muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestro extravío. Por eso que en humildad tenemos que decirle, Señor, sigue obrando en nosotros, sigue trabajando con nuestra vida. Por eso le pongo dos preguntas para terminar. ¿Qué ha hecho el Evangelio en su vida? ¿Qué ha hecho? En Tíquico lo cambió. A Lucas lo cambió.
Yo imagino a Lucas, yo no sé qué tan buena paga habrá sido la medicina en aquella época. Hoy los médicos se quejan, ¿cierto? Ah, nos pagan mal, algunos, ¿sí? Otros sí van bien. Yo no sé cómo habrá sido, pero Lucas se volvió misionero. Yo creo que si un médico hoy se vuelve misionero dirán, uy, cómo pagan bien a los misioneros, ¿cierto? Y no saben que las personas entran a un llamado de estos respondiendo a una vocación, a un llamado del Señor. Lucas, impactado por el Evangelio. Aristarco, Onésimo, impactado por el Evangelio y coequipero de Pablo. ¿Qué ha hecho el Evangelio en su vida, en mi vida? Y la siguiente pregunta con la que quiero terminar es, ¿cómo lo describirían a usted? Hemos escuchado la descripción de 10 personas. ¿Qué dirían de usted? Fiel, querido, colaborador. O de pronto dirían, como Demas, fulano de tal. No dicen nada. ¿Cómo quisiera usted que lo recuerden? Que se demoren un poquito más como Epafras hablando de usted, que lo mencionen rápido o que ni siquiera lo mencionen. ¿Qué ha hecho el Evangelio en nosotros? Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para transformar nuestra vida y para que a través de nosotros, frágiles, vulnerables, pecadores, Dios nos use para que otros también sean transformados por el Evangelio. ¿Queremos trabajar en equipo? ¿Queremos ser un gran equipo? Los dones, habilidades, talentos que Dios nos ha dado, sumados, hacen que seamos un gran equipo. Y ustedes ven que el video termina cuando Gaviria hace esto, ¿cierto? Nosotros queremos hacer cuando el Señor venga a decir, Señor, estamos aquí para servirte. Y juntos hemos trabajado como un gran equipo. Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos menciona a esta cantidad de personas, Señor, impactadas por el Evangelio, fruto del ministerio de este hombre llamado Pablo. Señor, de igual manera queremos pedirte que nosotros podamos tener personas así en nuestra vida. Que cada uno aquí pueda tener sus Tíquicos, sus Onésimos, sus Epafras, sus Lucas, Señor, que han sido alcanzados porque la gracia tuya a través de nosotros llegó a sus vidas. Señor, gracias por este hombre que aún estando en prisión no está lamentándose y llorando el momento que está viviendo, sino que su corazón tiene palabras de gratitud, que su corazón tiene palabras de reconocimiento, que su corazón tiene palabras de aprecio. Gracias, Señor, por lo que tu palabra hace en el corazón humano. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra siga transformando nuestra vida, para que podamos ser un gran equipo, Señor, que sigue llevando tu evangelio. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra jamás pasará. Señor, y que cada uno pueda descubrir los dones, talentos, habilidades que tú nos has dado, para que podamos seguir poniéndolos a tu servicio. Como iglesia queremos seguir avanzando, Señor. Pon tu mano de gracia, de bendición sobre cada uno de nosotros e inquiétanos, Señor, para servirte en esta tierra, a darnos cuenta que lo que tenemos es para tu gloria y es para servirte. Señor, queremos seguir avanzando como un gran equipo. Gracias por los que tú vas poniendo. Gracias por los equipos que vas armando en la iglesia. Gracias por tantos fieles desconocidos que te sirven tras bambalinas. Bendícelos, Señor. Pon tu mano de gracia, de bendición sobre ellos. Gracias, Padre, por tantos fieles, queridos, que en el anonimato hacen posible que como iglesia sigamos avanzando. Sigue levantando más y más liderazgo en la iglesia para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos.